Primer contacto y desafío. La Cámara Diplomática de la Federación Galáctica quedó en silencio mientras la embajadora de la Tierra, Qin Wei, ocupaba su puesto en el podio. 57 especies alienígenas observaban con diversos grados de curiosidad y preocupación. Los humanos eran los miembros más nuevos de la Federación, descubiertos hace solo 3 ciclos estándar, y su comportamiento seguía desconcertando incluso a los sociólogos cinos más experimentados. La embajadora Chen sonrió cortésmente a los delegados reunidos antes de abordar el tema central. La Confederación Humana aprecia las preocupaciones del Imperio Drax con respecto a nuestra reciente expansión en el brazo oriano. Sin embargo, debemos rechazar respetuosamente su solicitud de detener nuestros esfuerzos de colonización en los WH que han sido mutuamente reconocidos como no reclamados por la Carta de la Federación. El representante de DX, el comandante de guerra Kesik Rose, a sus 3 metros de altura, sus escamas iridiscentes ondearon con una agresión apenas contenida mientras las estructuras similares a branquias a lo largo de su cuello se abrían. El traductor universal se esforzaba por suavizar el tono hostil en su respuesta. Los Dravik no hacen peticiones. Los humanos, problema. Advertencias. Tu especie ha existido en la sociedad galáctica solo por un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, te expandes como un contagio viral. Nuestro imperio se mantuvo durante 10,000 ciclos. Antes de que tus ancestros aprendieran a hacer fuego, la sonrisa de Chen nunca titubeó. Quienes conocían bien a los humanos notaron que su mirada permanecía notablemente firme. Reconocemos la antigua y respetada posición del Imperio Draco en la política galáctica. La Tierra solo desea coexistencia pacífica y prosperidad mutua. Juntó las manos con calma en el podio. Quizás podríamos establecer una comisión colonial conjunta para abordar las preocupaciones sobre la distribución de recursos. Los observadores de la Federación intercambiaron miradas. La respuesta humana fue típicamente cortés, demasiado cortés considerando la amenaza implícita. La mayoría de las especies habrían cedido de inmediato o respondido con la misma agresividad para establecer su dominio. El comandante de guerra, las rendijas de respiración secundarias de Kik, si sean el equivalente Drax a la risa desdeñosa. Los humanos envían a sus hembras a negociar mientras sus guerreros se esconden. ¿Es esta la especie que afirma haber evolucionado en un mundo mortal de clase 12? Quizás tu clasificación. El almirante Rowan Jackson, de pie en silencio detrás del embajador Chen, mantuvo su expresión profesionalmente neutral como jefe de la delegación militar de la Tierra, a la que se le había ordenado observar solo mientras los Drax insultaban deliberadamente el honor de la humanidad. Inteligencia cultural e historia evolutiva en una sola declaración. La única respuesta de Jackson fue un ligero ajuste de los puños de su uniforme. El moderador federal, un diplomático toraño cuya especie se enorgullecía de su neutralidad, intentó redirigir la conversación. Quizás deberíamos revisar las reclamaciones territoriales, según la sección 87 de La mujer humana evita el desafío. El comandante de guerra, KIC, interrumpió esto. Confirma lo que nuestra inteligencia sugiere. Su especie se extiende rápidamente porque no se enfrentan a depredadores naturales en estos sectores. Se inclinó hacia adelante. Imponentes alas de membrana. Extendiéndose parcialmente en una exhibición universalmente reconocida como una amenaza. Los Drax han sido los depredadores máximos de esta galaxia durante incontables generaciones. Evolucionamos para reconocer la debilidad. La expresión de Chen permaneció agradable, pero los más cercanos a la delegación humana notaron un cambio en la postura del almirante Jackson. Nada dramático, solo una sutil redistribución de peso que, de alguna manera, captó la atención de todos los observadores militares en la cámara. Creo que Chen dijo, sin rastro de irritación, los estatutos de la Federación fomentan la resolución pacífica de disputas territoriales. La Tierra sigue comprometida con este principio. El comandante de guerra Kik señaló con un apéndice con garras a la delegación humana. Hace 3 ciclos estaban atrapados en su pequeño mundo azul. Ahora tienen colonias en 17 planetas. Su tasa de avance tecnológico supera todos los modelos predictivos. Los Drax reconocen una amenaza cuando surge por primera vez. La sonrisa del embajador Chen se desvaneció levemente. La Tierra no tiene intenciones hostiles hacia ningún miembro de la Federación. Nuestro crecimiento tecnológico refleja nuestra adaptabilidad, no agresión. Entonces demuéstrenlo. Kik exigió retirarse de las colonias de Orión inmediatamente. Esos mundos no fueron reclamados cuando llegamos. Chen respondió, todavía tranquilos, hemos establecido ecosistemas autosuficientes y poblaciones civiles en cada uno. La retirada no es razonable.
Los procesadores atmosféricos de la cámara luchaban por compensar mientras la temperatura corporal de los representantes Drax se disparaba, un precursor fisiológico de la violencia en su especie. Entonces los Drax. El Imperio desafía formalmente el derecho de la Tierra a existir en esos sectores. La voz del comandante de guerra Kik resonó en la cámara. Por la antigua ley de la Federación, invocamos el derecho de reclamación superior. Una flota de batalla contra otra. El vencedor reclama el territorio en disputa. Historias de territorios en disputa. Jadeos y murmullos se extendieron por toda la cámara. El derecho de reclamación superior no se había invocado en más de 700 ciclos. Era una reliquia del Conde de la Federación. Días después, una disposición. Permitiendo un conflicto militar limitado para resolver disputas sin una guerra a gran escala. Todas las miradas se volvieron hacia los representantes humanos. La mayoría esperaba una capitulación inmediata. El ejército de la Tierra era ampliamente considerado como primitivo en comparación con potencias antiguas como los Drax. Sus naves eran funcionales, pero toscas. Sus armas, efectivas, pero poco sofisticadas. El almirante Jackson se inclinó hacia adelante y susurró algo al oído de la embajadora Chen. Ella escuchó y luego asintió una vez que la Confederación Humana reconoce su desafío. Chen anunció con voz firme como la part desafiada. Seleccionamos la zona neutral de Próxima Sente como la ubicación del enfrentamiento. Se aplicarán los protocolos de batalla estándar de la Federación. El comandante de guerra. KIC. Su expresión cambió a lo que su especie reconocería como satisfacción. El DRX acepta estos términos. En 7 rotaciones, demostraremos a la galaxia por qué algunas especies deberían reconocer su lugar apropiado en el orden de las cosas. Mientras el moderador de la Federación comenzaba apresuradamente a revisar los antiguos protocolos para un enfrentamiento militar formalizado, el almirante Jackson recibió una comunicación urgente en su interfaz neuronal. Después de un momento, tocó a la embajadora bajo la mirada de Chen. La expresión de Chen permaneció diplomática, pero aquellos familiarizados con las microexpresiones humanas podrían haber detectado un fugaz indicio de resolución. Cruzando sus rasgos, un último asunto, se dirigió a la delegación Drax. Dada la naturaleza formal de este desafío, la Confederación Humana desea aclarar que todas las cortesías diplomáticas previas se suspenderán durante el enfrentamiento. La Tierra operará bajo la Directiva 17. La declaración estatal no significó nada para la mayoría de los delegados reunidos, pero el almirante Jackson se enderezó el uniforme con lo que casi parecía una satisfacción profesional. El comandante de guerra Kik desestimó la declaración con un gesto de hola. Tras sus misteriosos protocolos, si lo desea, el resultado está predeterminado. Los Drax nunca han perdido un desafío formal. Los humanos tampoco. Chen respondió simplemente, esperamos con ansias un intercambio educativo. Mientras la delegación humana salía de la cámara, los observadores de la Federación notaron cómo otras especies se apartaban sutilmente, creando un camino más amplio del que exigía el protocolo. A pesar de la reputación de los humanos de cortesía y moderación, algo en su silenciosa confianza tras aceptar un desafío aparentemente desesperado dejó la cámara llena de especulaciones en la Federación privada. Seguridad. Centro de observación. El jefe de seguridad, de color canela, se volvió hacia su colega arcturiano con preocupación. ¿Qué es esta Directiva 17? La humana mencionó los datos arcturianos. El especialista accedió a los registros de la Federación Limitada sobre la estructura militar de la Tierra. Tras varios momentos, levantó la vista con una expresión que su especie mostró cuando se sintió profundamente desconcertada. Solo puedo encontrar una referencia. Respondió en una declaración grabada de un líder militar terrestre durante su primera sesión informativa de contacto cuando se le preguntó sobre la doctrina militar humana. El general Omar Santiago declaró que la Tierra opera bajo 17 directivas fundamentales en las relaciones interestelares. Las primeras 16 involucran protocolos de interacción diplomática, cultural y pacífica. La Directiva 17 es simplemente: Estados, dejen de ser educados. Los tentáculos sensoriales del jefe de seguridad, de color canela, se enroscaron en la confusión. Eso es todo. Dejen de ser educados. ¿Qué significa eso? Los fotorreceptores de los especialistas en datos aruanos se atenuaron, lo que se tradujo en preocupación. No lo sé, pero de repente estoy muy interesado en revisar la clasificación mundial de la muerte de la Tierra y recomiendo que fortalezcamos los escudos de observación para la zona neutral del siglo próxima. 7 días. Más tarde, la galaxia.
Entendería exactamente qué sucedió cuando los humanos dejaron de ser educados. El despertar de la defensa de la Tierra. La zona neutral de Próxima Centu bullía de actividad, mientras las naves de observación de la Federación tomaban posiciones a la distancia de seguridad designada. El desafío formalizado entre los exentos de RA y los humanos. La Confederación había atraído una atención sin precedentes. Los depósitos de sedimentos en 17 sectores favorecían fuertemente a los Drax, ofreciendo probabilidades irrisorias de victoria humana. A bordo de la ECS Tenacity, el almirante Jackson se encontraba en la cubierta de mando con las manos juntas a la espalda observando la pantalla táctica mientras la primitiva flota de batalla de la Tierra se ponía en formación. 12 naves militares, una mezcla de destructores, cruceros y naves de apoyo, se dispusieron en una posición defensiva estándar para el observador militar experimentado. La formación parecía un libro de texto. Pero la almirante comandante Sofía Rodríguez, sin inspiración, informó: todas las naves confirman. Directiva 17. Autenticación completada. Esperando su autorización final. Jackson asintió. Estado de la observación civil. Los chicos de monitoreo de la Federación mantienen su posición en el perímetro de seguridad. 17 naves diplomáticas de observación han registrado su presencia. Todos los no combatientes se encuentran a distancia reglamentaria y nuestros invitados Rodríguez mantuvieron una expresión profesionalmente neutral. Altos representantes del Consejo de Seguridad de la Federación fueron acompañados a la plataforma de observación, tal como se solicitó. La Mirada del Excellent Jackson. Permaneció fija en la pantalla táctica. Iniciar la autorización del protocolo Lázaro. Jackson 7 Delta Awakening. En toda la flota humana, algo extraordinario comenzó a suceder. Las configuraciones aparentemente básicas de las naves comenzaron a cambiar. Las secciones del hall que habían aparecido, decorativas o estructurales, se revelaron como puertos de armas ocultos. Sistemas de propulsión que se habían registrado como estándar. Los motores de fusión se reconfiguraron, revelando capacidades avanzadas de manipulación gravitacional en la plataforma de observación. Los representantes de la Federación observaron confundidos cómo las naves humanas parecían transformarse. Ante sus ojos, ¿qué estamos viendo?, preguntó la bronceada representante del Consejo de Seguridad, la capitana Maya Akefer. Su escolta humana sonrió cortésmente. La Tierra ha mantenido ciertas capacidades tecnológicas en reserva. La Directiva 17 autoriza su despliegue. Los representantes de la Federación intercambiaron miradas. Las implicaciones eran asombrosas. Durante 3 ciclos, la humanidad se había presentado como tecnológicamente competente, pero no destacable. Una especie joven que aún busca su lugar en la comunidad galáctica. Han estado ocultando sus verdaderas capacidades. La representante arcturiana declaró, ojos multifacéticos que pulsaban con patrones de luz que indicaban alarma. Esto viola la transparencia de los protocolos de la Federación. Con respeto, la capitana Akefer respondió, la Tierra no ha violado nada. Simplemente hemos ejercido discreción con respecto a la sección de disposiciones de divulgación opcional. El 42.7 de la Carta de la Federación permite específicamente a las especies miembros mantener la soberanía tecnológica sobre las innovaciones que no se derivan directamente del conocimiento compartido de la Federación en la pantalla táctica. La transformación continuó. Lo que parecían ser 12 modestas naves militares se habían reconfigurado en algo mucho más formidable. Los generadores de campo furtivo, previamente inactivos, se activaron para crear matrices defensivas superpuestas. Los sistemas de armas avanzados, previamente disfrazados de aceleradores de masa estándar, revelaron su verdadera naturaleza como plataformas de energía dirigida mucho más allá de lo que la Tierra había demostrado públicamente. La flota Drax ha entrado en la zona de combate. Rodríguez informó que 37 naves confirmaron la configuración del crucero pesado con formaciones de escolta. El almirante Jackson asintió. El estado del contingente Athena. Rodríguez comprobó su interfaz neuronal preparada y lista para el implemento de fase 2 en toda la flota humana. Los compartimentos especializados se abrieron para liberar lo que parecían ser naves de combate, pero a diferencia de cualquier otra que la Federación hubiera observado desde la Tierra antes, estas naves se movieron con una agilidad imposible. Sus sistemas de propulsión no dejaron ninguna señal de energía detectable por la tecnología de escaneo estándar de la Federación. La plataforma de observación, los Medus y sus representantes, los campos sensoriales se ondularon con incredulidad. Esas naves están manipulando el espacio-tiempo localizado.
Esa tecnología es teóricamente imposible para una especie en su etapa de desarrollo. El capitán Oquer simplemente levantó una ceja. La flota de X se acercó con precisión confiada. Sus formaciones mostraban la arrogancia de un depredador que nunca se había enfrentado a un desafío serio. Sus canales de comunicación transmitían en todas las frecuencias, asegurando que toda la Federación pudiera presenciar su esperada prueba. «Atención, naves humanas». La voz del comandante de guerra Kik resonó en la cubierta de mando. El DX ofrece una última oportunidad para retirarse. Con honor, ríndase ahora y permitiremos que su especie mantenga su sistema de origen y 3 mundos coloniales de nuestra elección. El almirante Jackson activó el canal de respuesta. Soy el almirante Rowan Jackson de la Confederación Humana. Reconocemos su comunicación. Tras una pausa perfectamente calculada, añadió, solicitud denegada. Entonces, prepárense para presenciar las consecuencias de su extralimitación. Kik respondió, la galaxia recordará este día como el día en que la humanidad aprendió su lugar en el orden cósmico al que Jackson recurrió. Rodríguez. Comandante, por favor active la integración de la interfaz neuronal para nuestras fuerzas especializadas. Es hora de que presentemos el Drax al contingente Athena a través de la flota humana. Las cámaras previamente ocultas se abrieron. La Federación observó en un silencio atónito. Una nave de transporte especializada se desplegó hacia el campo de batalla. A diferencia de las naves militares convencionales, estas naves se movían con una precisión inquietante. Aunque los pilotos poseían tiempos de reacción inhumanos, la mente analítica de los representantes arcturianos trabajó furiosamente. Esos no son reflejos humanos estándar. ¿Qué has hecho? La expresión del capitán Oquer permaneció profesional, pero con un toque de orgullo. La Tierra ha sido clasificada como un mundo de las últimas 12 muertes. Desde nuestro Discovery, ¿alguien se ha preguntado alguna vez cómo los humanos lograron no solo sobrevivir, sino prosperar en tal entorno? En la pantalla táctica, las fuerzas humanas especializadas entraron en rango de combate con la flota DX en lugar de patrones de ataque convencionales. Ejecutaron maniobras que parecían desafiar las leyes de la física, moviéndose a través de huecos en la formación Drax que no deberían haber existido. La humanidad evolucionó bajo constante amenaza. Akefer continuó. Nuestros cuerpos se adaptaron. Para sobrevivir a la gravedad aplastante, las toxinas atmosféricas y las variaciones extremas de temperatura. Nuestras mentes evolucionaron para anticipar amenazas que no podíamos combatir. Esas capacidades no desaparecieron cuando desarrollamos la tecnología, sino que fueron mejoradas por ella. La flota Drax disparó su primera descarga. Impresionantes demostraciones de capacidad destructiva que deberían haber aniquilado a las aparentemente vulnerables fuerzas humanas. En cambio, las naves especializadas simplemente no estaban donde aterrizaron los ataques. Se movían con una precisión que rozaba lo premonitorio. El contingente Athena, según explicó el OCAF, mientras los representantes de la Federación observaban en un silencio atónito, representa nuestra integración de la capacidad biológica con la mejora tecnológica. Estos no son pilotos M, sino conciencia humana simbiótica fusionada con sistemas avanzados de IA, creando capacidades operativas más allá de lo que cualquiera podría lograr por sí solo en la pantalla táctica principal. La formación perfecta de la flota Drax comenzó a fracturarse a medida que la inesperada respuesta humana creó confusión en sus filas. Lo que debería haber sido una simple demostración de fuerza abrumadora se había transformado en algo que el ejército Draco nunca había experimentado. Incertidumbre en el centro de mando. El almirante Jackson observó el combate con calma. El destacamento comenzó la fase 3. Ordenó a Perseo autorizado. Despliegue. Rodríguez confirmó la orden. Y a lo largo de la flota humana, una revelación final reveló plataformas de armas especializadas, previamente disfrazadas de módulos de apoyo, que activaron sistemas de objetivos que operaban con principios desconocidos para la Federación en su conjunto. Lo que presenciamos, un científico bronceado susurró a otro, contradice todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo tecnológico humano. Dominan la manipulación gravitatoria, la transferencia de conciencia y los sistemas de objetivos cuánticos, tecnologías que a otras especies les llevó miles de años perfeccionar. La flota Drix, al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su oponente, intentó reagruparse en una formación defensiva. Sus canales de comunicación se llenaron de actualizaciones tácticas cada vez más urgentes mientras el comandante de guerra Kik luchaba por comprender cómo se estaba desmoronando su plan de batalla perfecto. Esto es imposible. Su transmisión resonó en los canales de observación de la Federación.
Ninguna especie oculta este nivel de capacidad. Ninguna civilización honorable se escondería tras falsas pretensiones de inferioridad tecnológica. La respuesta del almirante Jackson fue mesurada. La Confederación Humana nunca afirmó inferioridad tecnológica. Comandante de guerra, simplemente elegimos no corregir sus suposiciones, como le informamos en la aceptación diplomática del desafío. Las IES de CTI han sido suspendidas. Ya no somos educados mientras las fuerzas humanas ejecutaban su ataque coordinado con precisión. Los representantes de la Federación en la plataforma de observación se giraron hacia el capitán Oker con expresiones que iban del asombro al horror. El representante arcturiano preguntó por qué mantener este engaño. La expresión de Oerk se suavizó ligeramente. La historia de la humanidad nos enseñó lecciones dolorosas sobre revelar fortalezas. Primat naturalment. Cuando descubrimos que no estábamos solos en el universo, tomamos la decisión de entrar en la sociedad galáctica no como conquistadores, sino como estudiantes. Aprenderíamos a observar e integrar, todo ello manteniendo suficiente capacidad de protección en caso de ser necesario. En la pantalla táctica, la cohesión de la flota Drax se había derrumbado por completo. Lo que había comenzado como un desafío formalizado se estaba transformando en algo que la galaxia no había presenciado. Generaciones atrás, el desmantelamiento táctico completo de una fuerza superior por una supuestamente inferior. Drax cometió un error fundamental. Oker continuó: confundieron nuestra cortesía con debilidad, nuestra moderación con limitación, nuestra paciencia con miedo. Señaló la pantalla táctica. Es lo que sucede cuando los humanos dejan de ser educados, mientras la batalla entraba en su fase decisiva. La expresión del almirante Jackson permaneció tranquila. Todo avanzaba según lo planeado, un plan de siglos de desarrollo diseñado para asegurar la supervivencia de la humanidad en un universo peligroso donde las apariencias podían ser tan importantes como las capacidades. Y en todo el espacio de la Federación, quienes observaban se dieron cuenta de que estaban presenciando no solo un enfrentamiento militar, sino un cambio fundamental en el orden galáctico cuando la moderación se desvaneció. La nave de mando del comandante de guerra Kik se cerró cuando otro ataque de precisión de la flota humana evadió los escudos que habían protegido a las naves de guerra Drax durante milenios. Las alarmas sonaron en la cubierta de mando cuando los sistemas fallaron en una secuencia en cascada imposible. CIC Sisio. A través de las membranas respiratorias, ahora rebosantes de sustancias químicas de estrés, sus algoritmos de selección de objetivos están evadiendo las fases defensivas que deberían ser indetectables. Las escalas del oficial táctico, aturdidas por la fatiga de combate, informaron sombríamente: «Señor, hemos perdido el 30% de la flota. Los humanos están desactivando sistemáticamente nuestras naves en lugar de destruirlas. Se burlan de nosotros con Misericordia». Kik gruñó: «Preparad el protocolo de separación. Si no podemos ganar este desafío, nos aseguraremos de que los humanos no obtengan nada más que cenizas». El protocolo de separación es un sistema de armas de último recurso que creó ruidos localizados del espacio-tiempo. Estaba prohibido. Bajo la ley de la Federación, su activación violaría los parámetros formales de desafío y constituiría un crimen de guerra. Sin embargo, Kik, al enfrentar su primera derrota en su distinguida carrera, había abandonado el honor que había definido la doctrina militar de Drac durante generaciones a bordo del ECS. Tenacidad. El almirante Jackson recibió el informe de inteligencia del contingente Athena. El señor comandante Rodríguez dijo: «Su interfaz neuronal pulsa con datos entrantes. Estamos detectando señales de energía consistentes con lo prohibido. Armamento en la nave de mando Drebs». Jackson asintió sin sorpresa. Han llegado a la conclusión predecible. Implementer el protocolo Hermes. Autorización. Jackson. Verdad final. En toda la flota humana, un sistema previamente inactivo se activó. Campos invisibles de partículas cuánticas moduladas con precisión se expandieron hacia afuera, intersectando con las naves DRX, donde los campos pasaban. Los sistemas de energía fallaron y las armas se desconectaron, no por fuerza destructiva, sino por una manipulación fundamental de los principios físicos subyacentes que rigen su funcionamiento en las naves de observación de la Federación. Científicos y expertos militares observaron en silencio atónito cómo la legendaria flota DX simplemente dejó de funcionar. «Eso no es posible», susurró el científico aruano. «Están manipulando interacciones fundamentales de la fuerza a distancia. Esa tecnología debería ser, en el mejor de los casos, teórica». En la plataforma de observación del Tenacity, el capitán Akefer se dirigió al representante de la Federación.
Cuando la humanidad se dio cuenta de que no estábamos solos en el universo, nos enfrentábamos a una pregunta crítica: ¿cómo sobrevive una especie joven en una galaxia llena de civilizaciones antiguas? Nuestra respuesta no fue ni agresión ni sumisión, sino preparación. En la pantalla táctica principal, la nave de mando Drax flotaba impotente mientras naves humanas especializadas se acercaban y establecían protocolos de abordaje. Pero este nivel de avance tecnológico, argumentó el representante bronceado, contradice todo lo que hemos observado sobre el desarrollo humano. Sus registros históricos muestran que lograron viajar más rápido que la luz hace apenas un siglo. Akefer sonrió. Nuestros registros históricos muestran exactamente lo que decidimos que debían mostrar. La Tierra ha practicado una política de discreción tecnológica desde antes de unirnos a la Federación. Hemos revelado capacidades solo cuando es necesario, manteniendo reservas significativas para contingencias. Toda su presentación cultural ha sido un engaño, acusó el representante medusano. No engaño o kaf para. Estrategia corregida. La humanidad evolucionó en un mundo donde parecer inofensivo ante depredadores potenciales a veces ofrecía mejores probabilidades de supervivencia que mostrar fuerza. Aplicamos el mismo principio a la política galáctica en la cubierta de mando. El almirante Jackson recibió confirmación de que el comandante de guerra Kik había sido asegurado. El líder del DX estaba siendo escoltado a la cámara de Yáctica donde, según los protocolos formales de desafío, se establecerían los términos de la resolución. Interesante. Jackson le comentó a Rodríguez que solicita la presencia del embajador Chen. Rodríguez revisó los detalles de la transmisión entrante. Sí, señor. Él preguntó específicamente por la mujer humana que habla con falsa cortesía. Informar a la embajadora Chen. Creo que ha estado anticipando esta conversación en la cámara diplomática. El comandante de guerra Kik, con su imponente presencia física algo disminuida por la derrota, enfrentó al embajador Chen al otro lado de la mesa de resolución formal. Los observadores de la Federación mantuvieron la distancia física reglamentaria, grabando los procedimientos para el archivo histórico. Engañas a toda la galaxia. Kik acusó a su traductor, que tenía dificultades para transmitir las complejas armonías emocionales en su lengua materna, el Drax. Desafiamos lo que creemos que es una especie emergente con capacidades limitadas. En cambio, nos enfrentamos a tecnologías que no deberían existir. La expresión de Chen se mantuvo profesional, aunque la sonrisa diplomática que había mantenido en encuentros previos estuvo notablemente ausente. La Confederación Humana nunca alegó limitaciones tecnológicas, respondió. De manera uniforme, simplemente permitimos que otros sacaran sus propias conclusiones según lo que elegimos revelar. Su desafío nos obligó a demostrar capacidades que hubiéramos preferido mantener en reserva. ¿Con qué propósito exigió Kik? ¿Qué especie oculta tal fuerza? Una que entiende que el verdadero poder no reside en lo que se puede destruir, sino en lo que se elige no destruir. Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. La humanidad ha experimentado suficientes conflictos en nuestra historia como para reconocer que mostrar todas las capacidades de inmediato solo invita al desafío. Preferimos integrarnos en la sociedad galáctica mediante la cooperación en lugar de la intimidación. Las estructuras Gil de Kik estallaron en lo que su especie reconocería como un reconocimiento reticente. Los términos de su victoria. El embajador Chen activó el protocolo de resolución formal en el sistema de visualización de la mesa. La Confederación Humana reclama la posesión legítima de todos los territorios en disputa en el brazo oriano, según lo acordado. Los términos del desafío formal. Además, requerimos que el Imperio Drax reconozca a UMA. Derecho soberano de la nación a la expansión colonial de acuerdo con los protocolos de la Federación para mundos no reclamados. Kik estudió los términos. Con los ojos entrecerrados, estas demandas son sorprendentemente limitadas. Podría reclamar reparaciones, incluso concesiones territoriales de las propiedades Drax existentes. No tenemos ningún interés en el territorio de Drax. Chen respondió, solo para asegurar lo que legítimamente hemos reclamado y prevenir futuros desafíos. Tras un momento de reflexión, Craig presionó su placa de identificación contra el documento de resolución. El DRX reconoció la derrota en el desafío formal y aceptó estos términos antes de retirar la mano. Añadió, pero quisiera saber una cosa, humano, ¿qué es esta Directiva 17 que transformó sus fuerzas tan completamente por primera vez desde que comenzó el desafío? Embajador. Chen se permitió una sonrisa genuina. Es bastante simple. Comandante de guerra.
Los humanos preferimos la coexistencia pacífica. Entramos en la sociedad galáctica con genuino respeto por sus antiguas civilizaciones y un sincero deseo de prosperidad mutua, pero evolucionamos en un mundo que nos enseñó duras lecciones sobre la supervivencia. Ella se puso de pie, indicando la conclusión de los procedimientos formales. La Directiva 17 reconoce una verdad fundamental. La política es una elección que hacemos, no una limitación que sufrimos cuando esa elección ya no cumple su propósito, simplemente dejamos de tomarla. ¿El equipo de observación de la Federación ha registrado la resolución histórica? Las discusiones ya habían comenzado en toda la sociedad galáctica. Las implicaciones de las capacidades ocultas de la humanidad. Debates en instituciones científicas, ejército militar y diplomático en 17 sectores en la plataforma de observación del Tenacity. El capitán Akefer abordó las preguntas persistentes de los representantes de la Federación. Su especie será reclasificada inmediatamente. El representante arcturiano declaró que esta demostración sugiere que los humanos deberían ser categorizados como una civilización de primer nivel con acceso restringido a la tecnología. Akefer negó levemente con la cabeza. Eso sería prematuro. Lo que presenciaron hoy representa solo capacidades que nos vimos obligados a revelar. La Confederación Humana preferiría volver a nuestro enfoque diplomático anterior. Volver al ocultamiento. ¿Te refieres a? El representante medusano replicó, volver a la política. Okafor para. Corregido, la humanidad desea genuinamente la integración pacífica con la sociedad galáctica. Valoramos el intercambio cultural, la colaboración científica y la prosperidad mutua, pero también valoramos la supervivencia. Señaló el portal de visualización donde la flota Drax inutilizada era sistemáticamente enviada a las zonas de recuperación designadas de la Federación sin que una sola nave fuera destruida hoy. Presencian lo que sucede cuando los humanos dejan de ser educados. Esto debería demostrar por qué. Preferimos mantener esa cortesía siempre que sea posible. Mientras los representantes de la Federación partían para redactar sus informes, el almirante Jackson se unió al capitán Akefer en la plataforma de observación. El embajador Chen ha formalizado la resolución. Informó que los Drax han reconocido la derrota con sorprendente gracia. Son una especie antigua. Akefer señaló que comprenden el valor de adaptarse a las nuevas realidades. Jackson contempló las estrellas, las mismas estrellas que la humanidad había estudiado durante milenios. Primero con asombro, luego con cálculo y finalmente con la determinación de reclamar su lugar entre ellos. ¿Creen que entenderán el mensaje?, preguntó en voz baja. Okafor consideró la pregunta. Algunos, los más sabios, reconocerán que hoy no se trataba de victoria o derrota, sino de verdad. ¿Y qué verdad es esa, capitán? Sonrió levemente. En un universo peligroso, la especie más peligrosa podría ser la que elige ser amable hasta que la amabilidad ya no sea una opción. La tenacidad se preparó para regresar a la Tierra. Las noticias de los resultados de la batalla se extendieron por el espacio diplomático de la Federación. Los canales resonaron con especulaciones sobre la verdadera naturaleza y las capacidades militares de la humanidad.